Damos la bienvenida al doctor Diego Ordóñez, consejero político del presidente de la República, Guillermo Lasso. Doctor Ordóñez, estamos próximos a cumplir 10 meses de gobierno de Guillermo Lasso. Persisten graves problemas de gobernanza e institucionalidad a estas alturas. Quisiéramos conocer su punto de vista, tratando algunos de los aspectos más polémicos que se están dando en estos días. Bienvenido. Buenos días, Gustavo. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos quienes nos escuchan. Quisiera ante todo empezar quizá con lo más coyuntural. Habrá movilizaciones llamadas por el Frente Unitario de Trabajadores para este día miércoles, se ha dicho, mientras el gobierno, justamente 8 días antes de esta fecha que se anuncia, había iniciado diálogos con los trabajadores para tratar de introducir reformas laborales. ¿Cómo entender esta situación? Si uno analiza cómo está el humor de los ecuatorianos, me refiero al estado de ánimo, notamos que la mayor preocupación está centrada en que se permita o se creen condiciones para que en Ecuador haya más trabajo. Esta es la principal preocupación de los ecuatorianos, que haya más trabajo. Y me parece a mí que esa preocupación, que además se vincula a el hecho de que hemos atravesado una de las peores crisis económicas y sociales del Ecuador, hace que hayan dos agendas. La agenda de los ciudadanos, que es esta que acabo de manifestar, y la agenda de los políticos. Y la agenda de los políticos, sea que sean dirigentes de partidos políticos, sea que sean asambleístas o sea que sean dirigentes de movimientos sociales, es una agenda política desconectada de la preocupación de todos los ecuatorianos. Por eso es que usted notará, Gustavo, que ese conflicto político que parece asfixia al Ecuador, que parece, digo, porque no es así, es un conflicto político que se circunscribe al ámbito de lo legislativo, empieza y termina en el perímetro de la legislatura, porque no se expresa hacia el exterior, porque no se expresa en la calle, porque no hay esta, digamos, resonancia entre lo que genera el conflicto político y lo que la gente siente o requiere en las calles. Señalo, ¿por qué hago esta introducción, Gustavo? Porque usted habrá notado que el gobierno marca distancia en ese conflicto político. No es parte de ese conflicto político. No es contraparte de esa bronca que desgasta las instituciones, la credibilidad y que distrae la agenda de lo fundamental. El presidente está concentrado en proponer alternativas para el empleo. Hace viajes que se inscriben en ese propósito, en lograr que el Ecuador pueda ser visto como un escenario económico de inversión. Genera proyectos de leyes, como aquella que se está debatiendo en este momento en la Asamblea, que tiene un pronóstico no positivo, que es la ley de inversiones, ¿no? Y abrió ahora un debate. El presidente me encargó a mí específicamente el dirigir a nombre del gobierno el debate con las organizaciones sindicales en torno a un nuevo modelo de contratación laboral en el Ecuador. Esta es justamente la contradicción que quería invitarle a tratar, que no es precisamente con la Asamblea, por supuesto que eso pasa también por la Asamblea, pero es con los trabajadores. Y los trabajadores, hoy hemos dialogado con uno de los altos dirigentes del FUD, ellos dan cuenta de que sí, se ha abierto este diálogo, ellos dicen que es muy marginal solamente en el tema específico laboral, y ponen ciertos muros de antemano, como aquello de que no aceptarán de ninguna manera un código laboral alternativo, que entendemos es uno de los objetivos del gobierno. La propuesta de dos leyes está orientada a garantizar o a permitir que los que no tienen trabajo, tengan empleo. Si las centrales sindicales representarían al 100% de los trabajadores en relación de dependencia, que no es así, porque su nivel de representación es bastante más pequeña que esa. Según los datos que nosotros tenemos, llega a alrededor de 60,000 afiliados en todo el Ecuador, de una masa de afiliados del Seguro Social de 3 millones.
insisto, si ellos hablaran a nombre del 100%, no hablan a nombre de los empleados, no hablan a nombre de ningún desempleado y de ningún subempleado. El hecho de que nos sentemos a conversar no es que les hayamos dado la titularidad de esa representación a los dirigentes laborales, y menos aún de que si es que ellos no aceptan, en el Ecuador no va a haber dos leyes laborales, porque eso interesa a los desempleados y no a los dirigentes sindicales. Esto me parece a mí que es fundamental porque se confunde, ¿no? Se confunde esta apertura en la interlocución que el gobierno ofrece a ciertos sectores, como que si fuese digamos, una credencial para vetar, para censurar, para impedir que el gobierno lleve a cabo las políticas y lleve a cabo las decisiones que constan en su plan de gobierno. En la campaña electoral, el presidente de la República ya habló de ese mecanismo y los ecuatorianos votaron por esa postura. Y los dirigentes sindicales, incluso aún en el evento, como decía hace un momento, que representasen a toda la fuerza laboral del Ecuador, que no es así, sino representan a una fracción muy pequeñita, no tienen interlocución a nombre de desempleados y subempleados. Ahora, si los sindicatos no están representando a todos los trabajadores, ni siquiera a una mayoría, ¿de qué manera se está integrando o se espera integrar a este diálogo a la mayoría de trabajadores? Bueno, ese es un reto interesante que usted plantea. Es un reto interesante porque si es que no hay, pues, si es que las agendas políticas, las agendas electorales de movimientos políticos y movimientos sociales impiden que el presidente lleve a cabo su propuesta de crear una nueva forma de contratación en el Ecuador, pues habrá que recurrir a quienes tienen que pronunciarse, a empleados y subempleados, y que se expresen en las urnas. Consulta popular. Porque de caso contrario no podemos estar atados de manos y bloqueados, ¿no? Porque hay un grupo de políticos que están en la asamblea que lo que quieren es mantener un discurso, ¿no?, anacrónico, un atavismo ideológico que ha impedido que el Ecuador pueda encontrar, como ya sucedió en muchísimos de los países de Latinoamérica, nuevas condiciones de contratación que le actualicen al Ecuador, que le pongan al Ecuador en el siglo XXI y no al inicio del siglo XX. Esto me parece a mí que no tiene presentación. Ese código del trabajo regló relaciones de producción de inicios del siglo pasado, en condiciones que ya no son las que vive la economía del mundo y la economía del Ecuador en el siglo XXI. Entonces, mantener esos atavismos, esta visión tan, digamos, arcaica de primero el concepto de explotación laboral, ¿no? Otros conceptos que ya para la actualidad son arcaicos, pues me parece a mí que es contradictorio y contradice el curso de la historia. Hay que poner al Ecuador, hay que modernizarle, así como en muchísimas áreas de la actividad estatal, de la prestación de servicios, en materia laboral. Hay que modernizar la legislación, ¿no? Y si, bueno, hay personas que quieren sostener el statu quo, pues habrá que tomar decisiones que le permitan al presidente llevar a cabo y desarrollar lo que fue su plataforma electoral. En el marco de este diálogo, entendemos del diálogo del día miércoles, nos referimos, había existido un compromiso del gobierno de entregarles la propuesta de reformas laborales a los trabajadores el día de hoy. ¿Se lo va a hacer? Estaba entregada en el proyecto de ley de creación de oportunidades. Hubo que hacer algunos ajustes, ¿no?, algunos cambios, ¿no?, algunos errores que fueron anotados por opinión pública y obviamente el gobierno los acogió y se modificaron. La esencia, Gustavo, sigue siendo exactamente la misma. Es necesario tener mecanismos de contratación que sean más versátiles, mecanismos de fijación de horarios y jornadas laborales que sean más versátiles. Yo quisiera poner un ejemplo, por ejemplo, para ilustrar lo que estoy diciendo, ¿no? Los restaurantes no tienen un flujo de personas el día entero. Abren al mediodía y abren en la noche, pero usted tiene un espacio, ¿no?,
entre el servicio que concluye el almuerzo con el servicio que se inicia la cena. ¿Qué es lo que sucede? Con la forma actual de contratación, usted tiene que mantener esas 8 horas continuas. No puede separar por un intermedio de 3, 4 horas necesarios para que el mismo trabajador atienda el almuerzo. Demostrar que necesitamos mayor versatilidad en la forma en la que los empleadores y el trabajador, ¿no? Acuerdan su horario de trabajo. Podríamos decir que es la flexibilidad laboral un eje transversal en este código alternativo, si es que esa es la figura que presentará el gobierno. Que no es precarización, ¿no? Porque ¿cuál es el objetivo del gobierno? En la presentación con la que quisimos generar un entorno para el debate y la discusión sobre estos temas. ¿Qué es lo fundamental que se demostró? ¿Qué es lo fundamental que queremos superar? Es la informalidad en la contratación laboral. Los trabajadores formales perciben un ingreso en promedio, ¿no? En promedio. Esto es importante porque además muchos creen que los trabajadores formales están solamente pagados con el mínimo vital. En el análisis global de la masa salarial de trabajadores estables, el promedio está en los aproximadamente $800 al mes. Los trabajadores informales, aquellos que no tienen un trabajo permanente y no están afiliados a la seguridad social, tienen un ingreso promedio de alrededor de $270. Esta es la brecha. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Hay que crear empleo de calidad y empleo que permita que el trabajador entre a la formalidad y logre subir ese nivel de ingresos. Eso no pasa por precarizar, eso sí pasa por crear condiciones para que un trabajador, ¿no?, pueda acomodar, o un empleador pueda acomodar su jornada laboral, su tipo de contrato, su esquema de remuneración a la actividad productiva que tenga. Es distinta la actividad productiva en una industria, es distinta la actividad productiva en el agro, en el sector de servicios. No es lo mismo. Entonces, la legislación tiene que acompañar a estas modalidades de prestación de servicios o de producción de bienes, y no pues ser una rígida, ¿no?, que provoca pérdida de empleo. ¿Cómo en la concibe? presentación, Adelante. perdón, Adelante, por favor. les decía que en la presentación con la que se inició este proceso de conversación con los dirigentes sindicales, se demuestra cómo después del año 2015, en que se hacen reformas laborales que vuelven más digamos, costosa e inflexible la contratación, recae el nivel de empleo. Añada después la pandemia, pero ya la caída empieza desde 2015, y también la caída del ingreso promedio. Es decir, no es verdad que mientras más difíciles y rigurosas son las condiciones de contratación, eso va a generar empleo. Por el contrario, generan menor contratación, menor estímulo para la contratación. ¿Cómo concibe usted, doctor Ordóñez, ese papel que le ha dado el presidente de ser la contraparte del gobierno en estas mesas de diálogo? Diálogo significa también negociación, acercamiento de propuestas. ¿Hasta dónde puede llegarse? ¿Cuáles son los límites? Bueno, los límites son el comprender estas realidades, ¿no? Nosotros no estamos haciendo una propuesta que sea dogmática, ¿no?, que sea expresión pues de ciertas rigideces ideológicas, no. Es simplemente una respuesta de sentido común, de sentido de realidad, a un escenario económico de producción que demanda estas nuevas condiciones de contratación. Y lo que esperamos es que los sectores políticos que están en las centrales sindicales, o los sectores políticos que están en la asamblea, entiendan, ¿no?, entiendan esto que estamos diciendo en este momento. Fíjese, hay muchas formas de contratación que en el Ecuador son calificadas de precarización y que son reconocidas por convenios y decisiones de la Organización Internacional del Trabajo. La Organización Internacional del Trabajo es un organismo que articula empleadores y trabajadores. Y hay muchísimas resoluciones, muchísimas decisiones, ¿no?, que pues reconocen
que hay formas de contratación. Por ejemplo, algo que se satanizaba en el Ecuador, la contratación por horas. Peor aún, Gustavo, algo que se satanizó y que está prohibido por la Constitución, que es la tercerización. La tercerización y el contrato por hora están reconocidos como mecanismos de contratación y ampliación de la oferta de empleo en la Organización Internacional del Trabajo, que no podemos decir que es una organización de los empleadores, ¿no? Por el contrario. Pero esas son las rigideces, ¿no? O, digamos, los atavismos que han impedido que en el Ecuador se pueda avanzar en nuevos modelos de contratación. Si se agota el Y eso diálogo, doctor Ordóñez, ¿qué vendrá? Usted dice una consulta popular. Los trabajadores, yo diría, añadiendo algo de percepciones en un tono un tanto desafiante, dicen que vayan a la consulta popular o mejor aún a la muerte cruzada, como un desafío al gobierno. Eso usted comprenderá que lo que acaba de decir es exactamente eso, ¿no? O sea, son, digamos, ciertos desafíos que para la toma de decisiones políticas del gobierno son irrelevantes, ¿no? El gobierno toma decisiones frente a hechos, circunstancias y pensando lo que conviene a todo el Ecuador. Probablemente muchos políticos piensen, ¿no?, que la muerte cruzada crea condiciones de río revuelto, y usted sabe que en un río revuelto ganancia de pescadores, ¿no? Aquí estamos hablando de que el gobierno tomará decisiones, las que correspondan, dependiendo de las circunstancias políticas, y sobre todo las que afecten, las que tengan menor impacto a, digamos, un elemento que es crítico, ¿no? Y que me parece que muchos políticos no valoran, que es la estabilidad económica. La estabilidad económica es un requisito de la inversión, es un requisito del incremento de empleo. Y como consejero político del presidente de la República, usted, entendemos, tiene una misión bastante más amplia que únicamente este encargo puntual de discutir con los trabajadores. ¿Cómo ve usted o qué caminos piensa usted debe tomar al gobierno? ¿Qué le aconsejaría al presidente Lasso para resolver los gravísimos problemas de gobernanza que enfrenta el gobierno y de institucionalidad en el país? el momento en que esa institucionalidad corra peligro, creo yo que hay que tomar alguna decisión que sea drástica. Esa es mi opinión, Gustavo. ¿Por qué? Acabo de mencionar hace un momento que un requisito de la recuperación económica, del crecimiento, es la estabilidad económica. Y la estabilidad económica también se asienta en un requisito de estabilidad política e institucional. Y si hay sectores políticos que pretenden a atacar esa institucionalidad, secuestrar esa institucionalidad, como aquellos que pretenden a través del Consejo de Participación Ciudadana tener el control en la designación de los altos funcionarios del Estado, pues en ese momento hay que tomar una acción, porque no se puede, no es democrático, no es institucional, no es republicano el que se permita, ¿no?, que ciertos sectores que tienen agendas de impunidad o encubrimiento o quieren controlar la función judicial, tanto en fiscalía cuanto en administración de justicia, quieran pues usar la fuerza de la irracionalidad y de una mayoría armada con este propósito para secuestrar el poder político. Eso es inaceptable. ¿Qué Y hay aspira que tomar y, medidas. sí, qué aspira y qué vaticina, doctor Ordóñez, va a suceder mañana en la Asamblea cuando se conozca ya en el Pleno la ley de inversiones? Mire, yo acabo de leer, espero equivocarme. El correísmo obviamente ha manifestado que no votaría. He leído ayer un comunicado firmado por el presidente de Izquierda Democrática que ha llamado a votar no, a archivar el proyecto. Eso augura pues que para aprobarlo no habrá los votos suficientes, ¿no? No habrá los votos suficientes. Espero equivocarme. Pero fíjese usted cómo en torno a esto se muestra, ¿no?, cómo este cálculo electoral, ¿no?, esta falta de compromiso con el Ecuador y el futuro, y sobre todo con aquellos jóvenes y mujeres que no tienen empleo, provoca estas reacciones. La Izquierda Democrática dice, no hay que votar. ¿Por qué? Porque nos parece que es un proyecto privatizador, cuando no hay ninguna norma que justifique esa afirmación. Ninguna parte de la ley permite esa posibilidad. El presidente ha sido enfático en decir que no quiere privatizar nada. Ahora, lo que dicen los legisladores
y particularmente que el libro 1 del proyecto, el que se refiere a la inversión y promoción de la gestión delegada y las asociaciones públicas privadas, son el meollo del problema. ¿Quién regló las alianzas público-privadas? El gobierno de Correa. ¿Cuáles son las alianzas público-privadas que se han llevado a cabo? Las que se hizo del puesto de Pozorja. Esas son. Entonces, ¿por qué ahora critican algo que fue creado durante el gobierno de Correa? Esto se llama, Gustavo, deshonestidad intelectual. Porque si ellos propusieron ese mecanismo, lo que se está haciendo ahora es reglando para que no solo sea un mecanismo para que reciba incentivos tributarios, porque eso fue lo que se hizo en el gobierno de Correa. En el gobierno de Correa se crearon incentivos tributarios y se entregaron, ¿no? Se entregaron en el caso de Pozorja, ¿no? Con procedimientos que fueron severamente cuestionados. Pero bueno, resulta que ahora todo eso es malo. Eso es malo. Fíjese, otro tema que se ha puesto en debate, ¿no? El proyecto de la venta del Banco del Pacífico. ¿Sí? Durante el gobierno de Correa se vendió la sucursal del Banco del Pacífico en Miami. Bueno, cuando ellos lo vendieron, nunca informaron que lo habían vendido, nunca se supo el precio, nunca se supo las condiciones, nunca se supo a quién vendieron. Bueno, ahora el presidente propone hacer eso en el banco local y saltan con el discurso pues, de lo que se quieren es rifar el patrimonio de todos los ecuatorianos. ¿Y qué hicieron con el Pacific National Bank de Miami? Lo mismo, pues. Y esta es la dinámica del debate político, Gustavo. Eso es lo penoso en el Ecuador. Este nivel de deshonestidad intelectual, ¿no? De que no son capaces de reconocer que algo es bueno, no importa si es el gobierno o no. Pero, mire, cuando el presidente de la República tomaba estas decisiones de la alianza público-privada, usted habrá notado, y yo era articulista en ese momento, no criticaba, pues yo estoy de acuerdo con eso. Posiblemente podríamos criticar los procedimientos, pero no el hecho de que se abra a que el sector privado participe en la inversión pública, porque eso es fundamental, mucho más ahora. Hay una realidad que es absolutamente evidente. El Ecuador no tiene el flujo de recursos que durante 10 años de correísmo tuvo el Ecuador. No los tiene. Aun cuando algunos con irresponsabilidad dicen que estamos en una nueva bonanza petrolera. Pues no es cierto. No es cierto. El incremento del precio del petróleo apenas tiene 2 meses. No 10 años, pues. Pero ya se habla entonces de que tenemos dinero suficiente como para que el Estado pueda hacer lo que no puede hacer. ¿Qué mecanismos existen? La APP, pues, para que haya una participación del sector privado en obra pública. Esto me parece a mí que pues, suena tan razonable y razonable, ¿no? que debería imponerse sobre las consignas y sobre los dogmas. Para finalizar, doctor Ordóñez, quizá un comentario sobre los tratados de libre comercio, tratados bilaterales comerciales en esta nueva problemática situación que enfrenta el mundo con múltiples efectos en todos los países. Y también en una segunda parte le agradecería que nos comente sobre su visión en su calidad de consejero presidencial sobre cómo lograr una mejor sinergia con la Asamblea Nacional. El presidente estuvo de viaje ahora en Chile, en la posesión del presidente Boric, que digamos que es del ala más, la nueva generación de la izquierda que no se parece en nada a los socialistas de la concertación, que están bastante más a la izquierda. Sin embargo, de eso, uno de los ofrecimientos del presidente Boric fue el apoyo total de Chile a la incorporación del Ecuador a la Alianza del Pacífico. Eso implica o deja ver claramente que pues, el presidente de Chile, a pesar de su postura de izquierda, reconoce la importancia, el valor y las virtudes de un acuerdo comercial. Que hay dificultades, ¿no? Que hay problemas. Fíjese, ahora hay un efecto que se produce por un conflicto bélico
de hecho tiene impacto en el mundo, pues, obviamente en el Ecuador, está afectando a una porción más o menos del 20% de la exportación bananera. Pero esas son, digamos, son los avatares del mundo contemporáneo, en donde lo que sucede, algo que sucede en el otro lado del planeta, afecta también al Ecuador. Bueno, esto habrá que ver cómo va evolucionando. Ojalá, ¿no? Esto no siga subiendo de nivel, ¿no? Y no genere niveles de enfrentamiento, de una conflagración que pueda implicar otros sectores de la geografía del planeta. Respecto al tema de la sinergia con la Asamblea, siempre lo único que queda, Gustavo, es, aun cuando pueda parecer necio e ingenuo, la convocatoria a los sectores políticos de la Asamblea, correísmo, social cristianos, a entender que no es por vía de la violación de las normas, o de reemplazar al presidente de la Asamblea, o de votar al presidente de la Comisión de Fiscalización, o de cambiar las comisiones, o de intentar apropiarse del Consejo de Participación Ciudadana, el que vamos a construir una democracia estable. La única manera de construir una democracia estable, y eso nos demostró el hecho de haber vivido durante 2 años una dictadura constitucional, que fue la de Correa, es el diálogo. El gobierno ha abierto siempre la posibilidad del diálogo, siempre la posibilidad del diálogo, siempre, porque fíjense, ¿hace cuánto venimos hablando de la muerte cruzada? Recuerdo, desde octubre, septiembre del año pasado. Pero el presidente ha sido, digamos, cauto en esa medida, porque siempre ha pensado que existe el recurso del diálogo, del debate. Y eso supone dos condiciones. La primera, la buena predisposición, porque usted no puede dialogar con alguien que no quiere dialogar. Y la segunda, la buena fe. Me refiero a la buena fe cuando tenemos propósitos que son éticos, y no pretendamos usar el diálogo, ¿no?, para garantizar que los que están prófugos o los que están encarcelados salgan de las cárceles o regresen porque por una maniobra politiquera se dejó sin efecto sus sentencias. O peor aún, que se pretenda usar o poner a la Fiscalía, a la Contraloría, a servicio del poder político. Algo que debemos entender los ecuatorianos es que eso es nocivo, pernicioso, en el corto, mediano y largo plazo. Entonces, la sinergia, Gustavo, el diálogo. Ahora, obviamente, si es que no se quiere conversar, si no se quiere dialogar, y lo que se quiere es usar la representación política como una herramienta de chantaje, pues el gobierno entenderá que esa posibilidad del diálogo no es posible. Gracias, doctor Ordóñez, por habernos atendido. A usted, Gustavo, muchísimas gracias. Declaraciones del doctor Diego Ordóñez, consejero político del presidente de la República, Guillermo Lasso.